Bueno, hoy vamos a hablar sobre la textura del discurso. La textura del discurso son aquellos elementos verbales que están organizados y relacionados entre sí, ya sea explícitamente o implícitamente. Esta organización permite constituir lo que conocemos como la textura del discurso o del texto. En este capítulo vamos a hablar de aquellos elementos que permiten darle un sentido lógico al texto. Como ya sabemos, desde el estructuralismo y el generativismo se vienen dando estudios gramaticales textuales, pero estos fueron mucho más allá de las posibilidades oracionales, así que el estudio del texto tuvo ciertas complicaciones, por lo que tuvo que reorganizarse y abordar conceptos propios para ir incorporando planteamientos desde el contenido, su estructura, su pragmática y su retórica. Se va a analizar el texto desde su composición de interpretaciones orientados desde varios autores como Beu Grande, Van Dijk y muchos más, porque la verdad hay muchísimos en este texto. Así que estos autores nos van a permitir entender temas como la coherencia, la cohesión, la progresión temática y todos aquellos componentes que hacen parte de la cohesión, conectores y marcadores. Bueno, todos aquellos componentes que mencioné antes, la cohesión, la coherencia, la progresión temática, marcadores y conectores, y los referentes son aquellos elementos verbales que están organizados y relacionados entre sí, que permiten conocer la textura del discurso. Nosotros, para convertir los contenidos mentales a textos, realizamos un proceso a través de la linealización. Beu Grande tiene 7 principios de linealidad que permiten hacer un seguimiento a los contenidos que nosotros hacemos. El primer principio se trata del núcleo, que este hace una distinción de su base y de su contorno o su periferia. El segundo principio es el de pausa, que permite hacer una suspensión o retardar la secuencia del contenido. El tercer principio es de retrospección, que permite realizar una consulta al texto anterior. El cuarto principio es prospección, que permite como avanzar al discurso siguiente. Y el quinto principio es el de carga, que es más que todo como el grado de importancia que tiene, su longitud, su novedad, y pues estos componentes ayudan al procesamiento del contenido. El sexto principio es el de desambiguación, que es el de la exclusión de contenido, y el séptimo principio es el del listado. Este es como una numeración de elementos que están comparados en la secuencia del contenido. Que mencioné antes se relaciona con los mecanismos de cohesión, referentes léxicos, referentes endofóricos y los ejes lingüísticos. Así que vamos al siguiente tema, que es el de coherencia. Dressler propone un modelo con 7 estándares que se ha de cumplir cualquier texto. Entre ellos son la cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e informatividad. Estas normas, a las que se sujeta el texto, se sustentan en 3 aspectos: en la comunicación textual, como la eficacia, la efectividad y la adecuación, ya que de estos 2 estándares va muy relacionado como la textura, como es la coherencia y la cohesión. La coherencia es la característica que se asocia a los textos en los cuales se identifica las unidades que lo componen, como párrafos, secciones o partes que permiten reconocerlos como entidades semánticas. Esto hace mención a la estabilidad y consistencia del tema, la macroestructura, que hace referencia al tema global del texto, como por ejemplo a temas locales, la superestructura, que es la organización, el anclaje enunciativo, que hace parte a protagonistas, tiempo, espacio, e inferencias, que son las interpretaciones de los hablantes a partir de conocimientos que ellos tengan. La coherencia pragmática permite analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados a través de un contexto. Esto sin dejar obviamente la coherencia de lado. Es como una adecuación entre el texto y el contexto, porque tenemos que tener en cuenta como el sentido comunicativo que tiene, el espacio-tiempo, el lugar, y pues son varias circunstancias que se tienen que tener en cuenta para estudiar esta coherencia.
Entre nosotros como hablantes está la responsabilidad de darle coherencia al texto, pero tenemos que tener como un concepto o una información base para entender ciertos textos que se nos dan, como por ejemplo ahí citaban el de la medicina, que nosotros que no somos doctores y no sabemos nada de medicina no lo vamos a comprender porque antes no teníamos base sobre esa información. Y eso nos pasa muchas veces en la vida cotidiana. Entendemos el periódico colombiano porque vivimos en ese contexto y sabemos qué es lo que pasa. Pero si nos referimos a un país extranjero, no vamos a conocer y no vamos a comprender muy bien sobre las noticias que se hablan allí. La coherencia pues es muy importante para darle un sentido lógico al texto y permitir darnos a entender qué es lo que se quiere expresar o qué es lo que nos está Entre menos diferencias existan entre el mensaje recibido y el mensaje emitido, pues se va a comprender muchísimo mejor el texto. Los que participan en esto tienen que tener como, o bueno, usan, para decirlo mejor, usan su conocimiento informativo previo para poder producir y entender los textos. Entre más contextualización se tenga sobre un texto que se produce o un discurso, pues la gente lo va a entender mucho mejor y no va a haber la necesidad de ponerle tantos elementos de coherencia. Pero por el contrario, si se tiene una contextualización muy poca y si los hablantes tienen, si los oyentes, perdón, tienen una poca información sobre el tema que se está tratando, pues el que está redactando el texto o el que está diciendo el discurso tiene que hacer un esfuerzo mayor para incluir muchos más elementos coherentes que permitan al receptor entender e interpretar el texto mucho mejor. Para que haya y exista una coherencia pragmática. El análisis del contenido desde la perspectiva de Van Dyck lo proporciona desde una aproximación analítica, en donde el texto es entendido como una unidad global. En vez de partir de la oración y sus componentes, parte de la hipótesis de unidades a las que se llama macroestructuras. La macroestructura es la proposición subyacente que representa el tema de un texto y conforma la síntesis de su contenido. Es por esto que Van Dyck recurre al modelo de la lógica proposicional que es utilizado a la semántica. En la unidad textual hay dos niveles que son las macroproposiciones a nivel global y las microproposiciones a nivel local, ya que a nivel global se da la idea central o secuencias de oraciones que brindan la información y a nivel local se representan las ideas de una parte de una oración o de una oración del texto. La propuesta de Van Dyck se genera de una estructura global del contenido que proviene de la capacidad de resumir y recordar un texto y por tanto de reducir su significación a lo esencial, y para captar lo esencial surgen las macroreglas. La macroregla de supresión, en donde se debe borrar información secundaria para sacar la información relevante. La macroregla de integración, que incorpora la información de varios enunciados en uno solo. Y la macroregla de construcción, en donde se construye un enunciado nuevo sin que haya existido anteriormente. Y por último, la macroregla de generalización, que es la transformación que aporta elementos más extensos. La cohesión es uno de los mecanismos más importantes de la coherencia. Estos dos términos están muy ligados, solamente que la cohesión está mucho más explícita en el texto y es más visible. La cohesión permite que el texto sea comprensible o comprendido con facilidad. Este enlaza los diferentes enunciados para que el texto sea una unidad comunicativa plena y no hayan como oraciones dispersas y sin sentido. Hay dos mecanismos de cohesión y es el de léxico semántico y el de gramatical. Como dije anteriormente, la coherencia y la cohesión son dos términos que van ligados y como que se necesitan uno del otro. Así que Charles propuso una especie de reglas que permite tener coherencia estructuralmente, pero partiendo de los mecanismos de cohesión. Y estas reglas son las de repetición, que permiten enlazar los enunciados, pero repitiendo ciertos elementos. Está la de progresión, que básicamente es como el desarrollo del contenido, pero que siempre se esté dando información nueva.
Está la de no contradicción, pues que es la que dice que no tenemos que introducir como elementos que contradigan lo que estamos diciendo o lo que queremos expresar. Y está la regla de relación, que estos enunciados siempre tienen que estar relacionados o la información de algún modo siempre tiene que estar relacionada con el mundo real o con el imaginario, ya es como depende del tipo del texto que tomemos. El mantenimiento del referente es lo que se habla y se logra a través de procedimientos léxicos y gramaticales que permitan introducir y mantener una temática de un texto que sea útil su comprensión. Es por esto que la referencia fundamental del texto se construye a través de elementos léxicos y así mantener los mecanismos de reiteración. Los mecanismos para mantener los referentes sean repeticiones que se basan en repetir palabras de manera lejana, para hacer referencia a lo mismo pero en diferentes orden y puedan haber transformaciones entre el primer referente y su repetición. Después va la sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos como palabras, sintagmas, oraciones como por ejemplo espaldarazo, apoyo. Después va la sustitución por hipónimos y por antónimos. Un ejemplo sería un único artista, un único pintor o restaurante local. Después seguiría sustitución por metáfora o metonimia, como un ejemplo sería un proyectil maico. Después seguiría la sustitución por calificaciones valorativas. Un ejemplo sería terremoto, catástrofe y otro sería accidente, desgracia. Y por último, la sustitución por proformas léxicas, que son palabras muy generales que pueden usarse en vez de otras más precisas. Entonces vamos con los procedimientos gramaticales. Acá encontramos algo que se llama función endofórica. Esto quiere decir que es como una función que se da en el interior del texto y está relacionado con los proformas, que son elementos muy pequeños y breves que no tienen como ninguna conceptualización, sino que estas piezas o estos elementos permiten que el texto no se llene tanto de redundancia sin dejar de referencia a lo que se está hablando o sobre lo que se está informando. Entonces es bastante importante como para dejar la redundancia a un lado. Hay como diferentes tipos de procedimientos gramaticales. Entonces tenemos la anáfora. Es la función que desempeñan ciertas palabras en asumir el significado de una parte del discurso que ya se ha mencionado antes. Esto se usa para evitar reiteraciones excesivas como en el contenido o en los enunciados. Para esto es que utilizamos las proformas y las proformas que se pueden distinguir y conocer en las anáforas o se pueden usar son los pronombres, los proadverbios o las proformas léxicas. Así que sigue la catáfora, que son palabras o expresiones que se van a decir posteriormente. Algo que se me olvidó mencionar sobre la función endofórica es que con su uso un elemento particular se remite a otro lugar del texto para darle significación y pues esto es como lo principal que se usa en los mecanismos de cohesión. Y por último tenemos la elipsis. Esto es una clase de omisión que se hace en elementos léxicos que ya se han mencionado previamente, pero el receptor como que los repone, pero de una manera diferente. Esta edición es un mecanismo que permite relacionar unos enunciados con otros y pues esta relación pues permite que se aporte mucho más a la cohesión del discurso o el texto. La progresión temática permite que la información avance y se base en un modelo lineal y se manifieste en las unidades informativas que ocupan la oración. Esta articulación de información se parten de dos categorías, que es el tema y el rema. El rema son elementos que hace avanzar la información aportando datos nuevos, y el tema es el elemento que establece un vínculo con el discurso previo que presenta datos conocidos. Patrick Convets, inspirado en los lingüistas del Círculo de Praga, presenta los tipos de progresiones en donde el autor identifica el término tema con el concepto de información conocida y el de rema con el de información nueva. Uno de estos tipos de progresiones es la progresión de tipo lineal y en donde el rema de una oración o una parte de él se convierte en el tema. El siguiente es la progresión de tema constante. En este tipo trata de que a un mismo tema se le van asignando remas diferentes. La progresión de temas derivados trata de que a partir de un tema general van surgiendo diferentes temas o subtemas
con sus respectivos remas. Y por último, la progresión de tema o rema extendido o ramificado. Aquí es donde el tema o el rema se expanden en diversos subtemas. Marcadores y conectores. Bueno, estos son elementos lingüísticos que permiten ordenar y estructurar el texto. Son básicamente relaciones formales y también de significación que se dan entre enunciados o una secuencia de enunciados. Y básicamente esa es su funcionalidad. En cuanto a su funcionalidad discursiva, pues permiten darle cohesión al texto y obviamente una estructura, pero también permiten como guiar una interpretación sobre el sentido del texto. Hay diferentes clases de marcadores y de conectores. Entonces vamos a empezar con los marcadores de ordenación. Estos marcadores se orientan más hacia el desarrollo mismo de la enunciación, más no orientan la conexión del contenido de enunciados. Bueno, entonces acá tenemos una tabla que está el tipo y el ejemplo. Entonces están los iniciadores que permiten empezar algo, están los distribuidores, por un lado, por otro, por una parte, están los ordenadores que ordenan como, por así decirlo, las ideas que uno quiere tener, primero, segundo, tercer lugar. Están los de transición, por otro lado, por otra parte, están los continuativos que como su mismo nombre lo dice, permite como continuar con los temas. Están los aditivos, que son además, igualmente, asimismo. Están los digresivos, que son por cierto, a propósito y pues entre otros. Están los espaciotemporales, hasta el momento, en este momento, aquí, ahora. Están los conclusivos. En conclusión, en resumen, en suma, están los finalizadores, en fin, por fin, por último. Estos dos, pues como su propio nombre lo permite ver, son los que permiten darle conclusión o cierre al texto. También están los marcadores que introducen operaciones discursivas. Estos básicamente como que permiten darle paso a un enunciado y después de haber hecho ese enunciado, como que relacionan el enunciado siguiente y esto pues se va a ver explicado mucho mejor en los ejemplos de la tabla. Entonces acá encontramos que hay de expresión de punto de vista, que son, en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, de manifestación de certeza. Es evidente que, es indudable, todo el mundo sabe, de confirmación, en efecto, por supuesto, desde luego, de tematización respecto a, propósito de, por lo que respecta a, de reformulación, explicación, aclaración, esto es decir, en otras palabras, y de ejemplificación, por ejemplo, a saber, así. Entonces, como mencioné antes, estos marcadores tienen un enunciador inicial y permite tener una continuidad con el que prosigue. Siguen los conectores. Los conectores permiten tener una relación lógico-semántica de segmentos textuales. Esto quiere decir que sus significaciones sean coherentes y sean lógicas. Estos segmentos textuales pueden ser enunciados o conjuntos de ellos. Estos conectores pueden ser aditivos o sumativos, como por ejemplo, además, encima, incluso, pueden ser contrastivos, pero en cambio, sin embargo, de base causal, que entre ellos encontramos pues causativos, consecutivos, condicionales y finales, pero cada uno de ellos se refiere como a una causa. Están los temporales, en ese momento, entonces, luego, después. Están los espaciales, arriba, abajo, al fondo, a la derecha, al frente y así sucesivamente. Por último, hay una clase de marcadores que pues también son importantes, pero se dan más que todo en esta clase del discurso que es espontáneo, en el que se da cara a cara y pues en el que se presenta oralmente. Y estos tienen como dos tipos, que son los interactivos y estructuradores.
En los interactivos, pues se trata como de decir las cosas de una manera dinámica para que el receptor como que tome el contenido y los estructuradores pues se encargan de llevar como el hilo conductor del discurso, pero también hace que el interlocutor respete como su turno para hablar y expresarse. En estos marcadores podemos encontrar que hay muchísimos y hay un problema con estos y es que solemos usarlos mucho de muletillas, como por ejemplo las palabras o sea, bueno, pues. Así que esto como que rompe un poquito con el esquema de funcionalidad de los marcadores que debemos dejar de usarlos para muletillas y empezar a usarlos como de verdad se debería de hacer. Esto ha sido todo en cuanto a la textura del discurso. Espero que haya sido comprensible y de su agrado. Muchísimas gracias.